Dios sigue llamando, salvando, animando y aconsejando. Vamos a compartir el día de hoy en el libro de Proverbios capítulo 3, versículo de el 32 a el 34. Va a decir de la siguiente manera: porque Dios abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Vamos a recordar un poquito lo que leímos ayer. Dios nos dice que no seamos o que no codiciemos la vida de el injusto, ¿no es cierto? Vamos a recordar eso. Dice: no envidies al hombre injusto ni escojas ninguno de sus caminos. Y ahora va a decir el por qué. El por qué Dios nos va a decir que no hagamos eso. Y dice: porque Dios abomina al perverso. Para Dios es repugnante esa persona que es injusta, esa persona que no actúa de la manera correcta. Entonces, recordemos que la Biblia está escrita para aquellos que quieren buscar a Dios, de tal manera que lo que nos está diciendo Dios a nosotros, que nosotros podemos tener esas actitudes. Son claramente visibles en las iglesias, en todos lados, en los líderes, en todos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que trabajar para intentar quitar de nuestra vida esto, porque Dios nos está advirtiendo que nosotros podemos llegar a tener esto. ¿Y por qué nos dice? Porque Dios abomina al perverso. Para Dios, una persona que es injusto es una persona que ante los ojos de Dios no es bien vista. No va a tener la bendición de Dios, va a tener el enojo de Dios sobre su vida. Y por eso Dios nos va a llamar a decir: no seas como los injustos. Tú vas a ver en tu iglesia injusticia, vas a ver injusticia en todos lados, vas a ver en la misma iglesia a veces. Cierra la boca y déjalo en manos de Dios. Ora y pídele a Dios que Él actúe. Ahora, no te pongas a criticar, como decía yo ayer, a todo el liderazgo, a toda la iglesia, lo que está pasando ahí. Porque si no, tú te conviertes en un arma de Satanás, del diablo, ¿bien? Tú tienes que agarrar y cambiar y entender que Dios te dice a ti que no seas como ellos. A ti Dios te está diciendo: no seas como ellos. Porque Dios va a actuar y te va a bendecir y va a actuar conforme a lo que tú seas en tu vida, no conforme a lo que ellos hagan. Dios va a juzgar lo que ellos hagan en relación a su vida. Pero si tú te dejas llevar por esas actitudes, por todo eso, lamentablemente esto te va a terminar destruyendo, te va a agotar. Y te va a llenar raíz de amargura todo, y te va a terminar alejando de Dios. Entonces Dios no quiere que te alejes de Él, y te llama la atención y te dice: cuidado, cuidado, ten cuidado, no seas como ellos. Si tú ves esto, no seas como ellos. ¿Por qué? Porque Dios abomina esto. Esto no es algo que a Dios le agrada. Y si tú quieres la bendición de Dios, tú tienes que agradar a Dios. ¿Sí? No seas injusto, no andes haciendo acepción de personas, no andes poniendo a gente porque tienen dinero, no andes con aquellos amigos porque son de tu talla social y esto. No, sé verdaderamente lo que Dios quiere que seas y relaciónate como un verdadero hijo de Dios, ¿bien? Y podríamos decir un montón de cosas más, ¿sí? No castigues injustamente, no hagas juicios que no son justos. Porque eso Dios lo abomina. Porque Él nos enseña justicia, juicio y rectitud. Entonces va a seguir el pasaje y va a decir: porque Dios abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Dios tiene comunión con aquellas personas que verdaderamente se esfuerzan por vivir en la justicia de Dios, aquellos que no están sacando ventaja de las personas, no están abusando de las personas, no muestran una cosa y son otra cosa, que son justos con los de afuera y son justos con los de adentro. Dios actúa, bendice y ama a aquellos que tienen una comunión íntima con Dios. Y esa comunión íntima no pasa por estar leyendo todo el día este libro. El conocimiento envanece. La comunión íntima pasa por vivir lo que Dios quiere que vivamos. Cuando juzgamos injustamente, como decía ayer, ¿no? Juzgamos solo por lo que oímos, solo por lo que escuchamos, pero no somos capaces de juzgar con un correcto juicio, o sea, conociendo que la verdad, sabiendo lo que es. Por eso yo escucho a la gente, pero yo no creo todo lo que la gente me dice, no lo creo.
pero yo escucho y después de eso a mí me toca conocer a la gente, porque conociendo a la gente yo me voy a dar cuenta quién es y quién no es. Y después tomaré yo mi postura, y aún en esa postura yo daré cuenta delante de Dios por la postura que estoy teniendo ante ciertas personas en la decisión que estoy tomando, porque ya estoy generando un juicio, ¿bien? Y nosotros somos puestos para juzgar qué es correcto y qué es incorrecto. Por eso Dios nos va a decir a nosotros, no seas ¿qué? Injusto. Y Él quiere justicia en nuestra vida. Entonces va a seguir el pasaje y va a decir, la maldición de Dios está en la casa del impío. ¿Entienden? La maldición de Dios está en la casa de aquel que es injusto, que no es justo, que no actúa como Dios le pide que actúe, sino que se deja llevar por sus emociones, por sus sentimientos, por sus deseos, y así es como toma las decisiones. Bueno, pueden ir a la iglesia todos los domingos, los miércoles, los sábados, todo lo que quieran, pero a Dios no le importa cuántas veces vayas a la iglesia, a Dios le importa tu actuar, mi actuar. Y el tema es, y la pregunta hoy es, ¿cómo estamos actuando? ¿Somos justos nosotros cuando decimos algo, cuando hablamos de alguien, cuando compartimos algo de alguien, cuando juzgamos ciertas circunstancias? A veces cuando tenemos que castigar, ¿somos justos? Aún con nuestros hijos, porque a veces hacemos diferencias con nuestros hijos. Hay hijos a los cuales se los quiere más y hay hijos a los que se los quiere menos, y hay hijos a los que sí se les permite todo y se los apoya, y hay hijos que no. Entonces, esas son cosas en las cuales nosotros necesitamos ser conscientes y necesitamos ver cómo vamos a actuar, qué decisiones vamos a tomar y cómo nosotros vamos a transmitir esa justicia aún con nuestros hijos. Hay hijos que se crían o que crecen con una raíz de amargura inmensa, porque hay padres que hacen mucha diferencia. Siempre están con aquellos que los apapachan, le dan, los protegen, los super protegen. Y esas personas muchas veces saben cómo manipular a sus papás, a su mamá, y después dejan de lado a los otros, y los otros crecen con raíz de amargura, con odio, siempre criticando a los papás porque nunca estuvieron con ellos, porque siempre estuvieron con los otros, etcétera, etcétera, etcétera. Y se destruye la familia. Y el problema fue nuestro, porque nosotros no supimos juzgar con justicia, o sea, tratando a los dos de la misma manera. Entonces esas son cosas que nosotros debemos ver, esas son cosas a las cuales nosotros le tenemos que prestar atención, esas son cosas en las cuales nosotros debemos reflexionar. Porque si Dios abomina al injusto, y eso pasa a ser impío delante de Dios, el juicio de Dios va a caer sobre nuestra vida. ¿Y cómo se manifiesta en las familias? Claro, se manifiesta porque nosotros vemos que aquel al cual se lo apapacha, se lo cuida, se le da todo, es una persona que después, o quizá estarán diciendo en Argentina o en otra parte del mundo, ¿qué es apapachar? Bueno, es malcriar, ¿sí? Cuidar lo demás. En este contexto que yo estoy hablando, ¿bien? Porque apapachar es una forma de abrazar, de querer, de así se expresa acá en México, y si me estoy equivocando ahí me lo dicen. Entonces, esa persona que es súper protegida, cuidada, a lo largo termina tomando todas las decisiones erradas, se rebela contra los padres, le grita a los padres, le habla mal a los padres, le contesta. Y sin embargo el otro, al cual fue dejado de lado, que no se le dio tanto, como tuvo que aprender a luchar y a sobrellevar muchas cosas en la vida, son personas que saben valorar más, son personas que crecen más, son personas que saben tomar ciertas decisiones porque la vida lo formó a crecer. Y Dios, hay obra sin dejarlo de lado a ese hijo que tuvo que sufrir por ciertas circunstancias. Entonces, cuidado, porque Dios abomina, dice, la maldición de Dios está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. ¿Ven los contrastes? Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia, ¿sí? Y a los humildes dará gracia. Él va a escarnecer a los escarnecedores. ¿Cuál es el escarnecedor? El injusto. El que muchas veces toma decisión injusta y se ríe porque se hacen las cosas como él quiere, como él espera,
y de repente otros salen lastimados en la injusticia esa. Bueno, Dios escarnecerá al injusto. Dios no va a bendecir la morada de ellos. Pero al justo, a pesar de que tiene que pasar por muchas circunstancias difíciles y a veces injustas, Dios lo va a bendecir. Y esas son cosas que nosotros debemos tener bien en claro en nuestra vida. Dios nos aconseja, Dios nos llama, Dios salva, Dios nos anima y Él lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Pero somos nosotros quienes tenemos que decidir las decisiones que vamos a tomar en nuestra vida. Él no nos obliga. Que tengamos un lindo día donde estemos. Chao, chao.